Buenos días, hermanos, a todos. Pues bienvenidos. Ya me habéis dado a mí la bienvenida. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, y vamos a continuar con la exposición de Marcos, y hoy veremos los versículos 21 al 25. ¿Alguna vez te ha pasado que a veces estás hablando, pero tú estás ahí, y sin embargo no estás escuchando a quien te está hablando de verdad, ¿no? Tú estás mirando al que habla, pero estás en otra parte. O bien tienes un discurso interno dentro de ti mismo, sigues con ese monólogo interior y luego te preguntan, ¿me escuchaste? Y no sabes qué responder. Y ahora piensa en el ejemplo lo contrario. Piensa en que alguien te llama con mucha urgencia y te dice, oye, mira, escúchame con mucha atención porque esto que te voy a decir es muy importante. ¿Qué haces entonces? Entonces pegas el oído al teléfono, ¿no? Y mandas guardar silencio a los que están a tu alrededor. Y tú mismo guardas silencio, prestas mucha atención y te repites a eso que te han dicho porque quieres asegurarte de que has entendido lo que te han dicho. Es como cuando tu cuerpo entra en un modo escucha. Estás en modo escucha. Pues bien, así es como deberíamos nosotros responder cada vez que Dios nos está hablando, ¿no? Ponernos en ese modo escucha. Porque Él no nos dio 2 oídos por casualidad, nos podía haber dado 1, pero nos dio 2. Y nos dio 2 porque espera que escuchemos con reverencia, que escuchemos con atención su palabra y con disposición. El reino se había acercado y Cristo empezó a manifestarlo. Y ahora Jesús les va a decir a sus discípulos, prestad mucha atención a lo que os voy a decir, porque lo que hagas con lo que te voy a decir puede marcar tu eternidad. Dice así la palabra, Marcos 4, del 21 al 25. Dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Bien. He dividido esta sección en 3 partes. Las 2 primeras partes veremos una pequeña parábola sobre la luz. Después veremos el versículo 23, en el que es uno de los dichos más utilizados por Jesús, que tiene oídos para oír, oiga. Y después veremos los 2 últimos versículos, 24 y 25, en el que Jesús va a hablar de una advertencia y también de una promesa. Bien, ¿dónde estamos? Seguimos en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, dentro de las parábolas del reino. En la sección anterior, si os acordáis lo que predicó nuestro hermano Adrián, había habido una gran multitud de oportunistas, de curiosos. También se encontraban entre ellos los discípulos, algunos de sus enemigos, y se juntaron a la orilla del mar para oírle. Pero el Señor dramáticamente cambia de repente la forma de dirigirse a las multitudes y lo hace por medio de parábolas, debido también a la fuerte oposición que había estado experimentando. Y lo hace para que los que estén fuera, los que no tenían oído, los que se habían opuesto y obcecado con incredulidad, los que le rechazaban obstinadamente al anuncio del misterio del reino, pues lo hace como dijo el profeta Isaías, para que viendo no percibieran y para que oyendo no entendieran. Y de esta forma se iban endureciendo paulatinamente. Pero para los que estaban dentro, es decir, para los que tenían oídos, las parábolas, estas analogías, estas sencillas ilustraciones que utiliza Jesús, se convertían para ellos en un modo sencillo de enseñanza y de aprendizaje de los misterios del reino. A estos son a los que Él llamó y vinieron a Él. Entonces, lo primero que vamos a hacer con el texto que acabamos de leer, le vamos a hacer 2 preguntas al texto. La primera es, ¿de qué les va a hablar ahora Jesús? Y la segunda es, ¿a quiénes está hablando? Bien, en el Evangelio, en el capítulo 4, versículo 11, vemos que ha mencionado que está hablando del misterio del reino.
después de que les explica la parábola del sembrador, les dice que el tipo de tierra, el tipo de corazón que oye, recibe y entiende es el que ha sido regenerado previamente. Y ese tipo de corazón es el que va a dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Así que el Señor no va a cambiar ahora el tema, porque aunque ahora, acabamos de leer, no ha mencionado directamente el reino, sin embargo, las siguientes dos parábolas, el Señor también va a mencionar el reino. Por lo tanto, contestamos la pregunta, ¿de qué les va a hablar Jesús? Del reino, del misterio del reino. Y la segunda pregunta que le hemos hecho al texto, ¿a quiénes está hablando? Pues, es decir, les dijo también, ¿a quién va a decir estas cosas? Bueno, sabemos, como he dicho, que de todos aquellos, de toda aquella gran multitud, solamente de enemigos, oportunistas, también sus discípulos, los únicos que se quedaron para escuchar la explicación de la parábola del sembrador eran los que estaban cerca, sus discípulos, porque querían entender. Ya oímos que Jesús les dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino. Así que, esta es la audiencia de Jesús, ¿no? Unos poquitos, los que estaban muy de cerca, sus discípulos y unos muy dentro de su círculo de amistad. Y les va a decir, también les dijo, más cosas, para aumentar su comprensión, ¿no? Aunque Jesús sabe que todavía no han entendido completamente quién es Él, ¿no? Sin embargo, Él les sigue hablando con paciencia, con misericordia, y lo va haciendo revelándose a sí mismo y al reino de forma progresiva, ¿sí? Les va dando más gracia, conforme a la disposición que ellos tenían para escuchar sus palabras y conforme a la receptividad de sus corazones. Así que Jesús lo que está utilizando con los apóstoles es el mismo método que Dios ha utilizado a lo largo de toda la historia. Una revelación que estaba enraizada en la vida del pueblo y utiliza este mismo método, revelación progresiva. Por eso Jesús también les va a decir ahora más cosas. Recordemos otra cosa, también, ¿quién era la audiencia original del Evangelio de Marcos? Pues bueno, sabéis que eran gentiles que estaban viviendo en Roma, eran ciudadanos del Imperio Romano y estaban viviendo en medio de una cultura que no es muy diferente a la nuestra, en medio de la cultura grecorromana. ¿Cómo estaba llena esa cultura? Pues estaba llena de idolatría, estaba llena de deidades, era una sociedad en la que había también bastante miedo, lo impregnaba todo, había muchas ofertas de entretenimiento, de vicios, no es muy diferente a la nuestra. Así que, si hablamos en términos de oscuridad y en términos de tinieblas, en términos de lo que era el conocimiento de Dios para estos gentiles romanos, pues Roma, para ellos, en ese momento representaba esto, oscuridad y tinieblas. En el caso de los discípulos, ¿dónde están? En Galilea. También, en cierto sentido, podemos decir que estaban experimentando oscuridad y tinieblas por parte de los dirigentes religiosos de aquella época que habían llenado el conocimiento de Dios de oscuridad. No hablaban de un Dios que ama al pecador, sino de un Dios que era más bien elitista, que favorecía a los dirigentes, a las clases más avanzadas, más ilustradas, a los religiosos, ¿no? Entonces, a los gentiles de Roma, que están también experimentando esta oscuridad en medio del imperio, a los discípulos que estaban aquí en Galilea también en medio de esta oscuridad, y a nosotros también, que también luchamos contra la oscuridad que tenemos en nuestros corazones, nos está dirigiendo el Señor estas palabras, ¿sí? Y aquí me gustaría hacer una pequeña reflexión, porque hoy es igual en las iglesias, muchos oyen y se van. Y no me refiero a que nos tendríamos que quedar aquí en la iglesia preguntando y no regresar a casa, ¿no? Sino que me refiero a que muchas veces oímos y desconectamos. Parece que estamos cerca, pero no lo estamos. Estamos a una distancia lo suficiente como para no conectar con las consecuencias inmediatas de lo que Jesús nos está diciendo. A veces parece que queremos pasar más inadvertidos. Y a veces parece que viendo no estamos y que evitamos que el corazón se comprometa más de lo necesario, porque las demandas del Evangelio decimos o dicen que son extraordinarias. Y lamentablemente es así en casi todas las iglesias. Hay mucha gente, pero solamente hay unos poquitos que están lo suficientemente cerca para preguntarle,
para considerar las implicaciones que el reino tiene para sus vidas. Muchos solo quieren soluciones oportunistas y puntuales a los problemas de su vida, aquí y ahora. Y es como que le están diciendo a Jesús todo el rato: Jesús, dame un trabajo, Jesús, arregla mi matrimonio, Jesús, que me suban el sueldo en el trabajo, Jesús, dile a mi hermano que reparta su herencia conmigo. Mucha gente solo quiere recibir, ¿no? Pero no están dispuestos a estar con Él, ni quieren conocerle a Él, ni mucho menos ser enviados por Él. Solo quieren recibir. Y entonces la pregunta es si es este tu caso, si es este nuestro caso, o si eres de los que están dispuestos a escuchar lo que Jesús también les dijo hoy y nos va a decir a nosotros. Podemos sacar muchas más aplicaciones de estas palabras, también les dijo. Así que yo lo que te animo es a que siempre tengas esa actitud de estar cerca, con el corazón, con la mente, con los oídos dispuestos a escuchar, en modo escucha, ¿no? No olvidemos que quien está hablando es el Rey, es Cristo, y Él está empezando a desvelar todos los secretos del reino. Y además no lo está haciendo con un lenguaje muy complicado, lo está haciendo con un lenguaje de ilustraciones sencillas que hasta los mismos niños podrían comprender. Pero esta revelación y la comprensión que el Señor está haciendo del reino va a depender mucho de nosotros. Si no acompañamos a lo que oímos con la fe y con nuestra obediencia. Así que, lo que hemos dicho, había mucha oscuridad, tanto especialmente aquí, en Palestina, donde le está hablando a los discípulos, en Galilea, pero el profeta Isaías, como hemos leído antes en el capítulo 9, versículo 1, dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le sobrevino, que le vino en el tiempo que livianamente tocaron por primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, de Galilea de los gentiles. Los discípulos estaban precisamente aquí, en lo que fue la antigua tierra de la tribu de Neftalí, junto a Galilea, al otro lado del Jordán. Ellos estaban viviendo justamente este momento, ¿no? Así que a estos también les dijo, y les va a decir lo único, a ellos y a nosotros, que nos podría sacar de la oscuridad. Y empieza con estas palabras: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla sobre el candelero? Bien, aquí vemos una pequeña parábola de la luz y dos preguntas retóricas que se contestan por sí mismas. Y les va a seguir explicando el misterio del reino. Y para ello, Jesús va a mencionar tres cosas, además de la luz. En todas las casas, por muy pobres que fuesen, por muy humildes que fueran, existían estas tres cosas. Existía una cama, existía una vasija o un cesto para medir, existía una lámpara y existía un candelero. Un almud era un cesto, era una vasija de medir grano o trigo que ellos reconocían muy bien. Las lámparas eran de barro cocido y estaban alimentadas con aceite de oliva y se colocaban en candeleros. Y un candelero era como una lámpara de pie, como estas que tenemos también en nuestras casas, que se podía subir, que se podía bajar, ajustar, acomodar, para que diera la luz adecuada en el hogar. Y en las casas de los pobres, aunque no existieran este tipo de lámparas, sí que existía un saliente fijo en la pared, que era ahí, que se llamaba el candelero, y es ahí donde se colocaba la lámpara. Así que todos estos elementos eran muy comunes para ellos. Así que el Señor está ilustrando con estas dos preguntas retóricas una situación muy absurda. ¿Quién va a encender una lámpara con aceite de oliva y la va a poner debajo de un cesto? Luego la va a cubrir con un cesto o la va a poner debajo de una cama. Esto es muy peligroso, ¿no? Porque ¿qué puede pasar? Que se puede poner a arder todo. Además, esto en cierto sentido es ridículo, ¿verdad? Así que la siguiente pregunta que hace Jesús, que también es retórica, cuando dice, ¿no es para ponerla en el candelero? Claro, esto es lo obvio, lo que está en la mente de todos. También se contesta por sí mismo. Una lámpara es para que alumbre, para sacarnos de la oscuridad, de la sensación de tinieblas que tenemos, ¿no? Así que Jesús lo que les está diciendo que es Él quien trae la luz.
Ahora el reino se ha acercado. Él había colocado la luz encima del candelero. Lo había empezado a hacer manifestando el reino, proclamando arrepentidos, el reino se ha acercado por medio de milagros, demostrando su autoridad. Los estaba sacando de un tiempo en el que había habido mucha oscuridad profética, 400 años de silencio. Y Él les está abriendo el reino a ellos, porque ellos habían respondido a su llamado con fe, porque ellos eran esa tierra propicia que oye, que recibe y que entiende. Como dice más adelante en el mismo capítulo el profeta Isaías, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan al repartirse un botín, porque tú quebraste su pesado yugo. Sin Él no conocerían la verdad. Sin Él tampoco los lectores del Evangelio, de este Evangelio en Roma, tampoco verían nada. Pero si se mantenían bajo la luz de la revelación, si permanecían fieles a Él, entonces vivirían y no andarían en tinieblas, sino que tendrían la luz de la vida. Una luz que quebrantaba ese pesado yugo del que acaba de hablar Isaías, pesado yugo del pecado, el pesado yugo del miedo, del temor a la muerte. Lo sacaba del absurdo, ¿no? De la tristeza que estaban viviendo, de la desesperación, de vivir, o más bien podemos decir de malvivir, de dejarnos arrastrar por la cultura en la que nos encontramos, sin propósito, sin sentido, sobre todo sin conocer el misterio de Dios encarnado. Bueno, pero todo esto cambiaba en estos momentos, porque para los discípulos y para los habitantes de Roma que escucharon este Evangelio y para nosotros también esto ha cambiado. Y ahora nosotros nos podemos preguntar también, oye, ¿cómo podemos poner la luz del Evangelio y de Cristo bajo el almud o bajo la cama? ¿Cómo podemos hacer nosotros y cubrirla? Pues muchas veces, con muchas maneras. Si os acordáis de los tipos de tierra que estuvimos viendo en las parábolas, a veces con nuestras ansiedades, con los afanes, con encontrarnos abrumados por los problemas. ¿No es cierto que muchas veces nosotros estamos viviendo como si no estuviéramos en el reino? Y en lugar de aferrarnos a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Evangelio, estamos utilizando como nuestra propia luz, nuestra propia fuerza de voluntad, y al final así, ¿qué acabaremos experimentando? Pues decepción y ceguera. Y una nota de esperanza. Hermanos, aquí somos pocos, y aunque somos pocos, esto nos puede desanimar, ¿no? Pero en esta ocasión vemos también que eran poquitos los que se habían quedado alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Así que nosotros que estamos aquí, tal vez somos poquitos, nos podemos gozar, porque esto quiere decir también que tenemos hambre y que queremos escuchar. Pues bien, dice el Señor, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. De un modo, el reino de Dios ya no podía permanecer más oculto, no podía permanecer más en tinieblas. Es que Jesús lo estaba manifestando, es que sus milagros, es que sus palabras lo habían puesto al descubierto y lo estaba manifestando también ahora a los discípulos. Aunque las multitudes habían quedado deslumbradas, en cierto sentido es como cuando alguien está en una oscuridad y de repente te encienden la luz y es una luz tan fuerte que cierras los ojos, pues así quedaban las multitudes porque no estaban respondiendo con fe, quedaban cegados porque estaban utilizando a Jesús de una manera utilitaria, las expectativas también que tenían en el Mesías, ¿no? Como una especie de Mesías triunfante, como una especie de genio de la lámpara mágica que va a arreglar todos mis problemas, que nos va a sacar de la esclavitud de Roma. Pero no lo conocían como el siervo sufriente, como nosotros lo debemos también de conocer. Esto llevaba a Jesús a manifestar el secreto del reino progresivamente a este pequeño grupo de discípulos. Por otro lado, la palabra también nos hace responsable de lo que sabemos, porque la palabra que manifiesta el reino, que lo saca de la luz, de la oscuridad a la luz, hace también ese mismo efecto en nuestros corazones. Nos ve la indiferencia que hay en nuestros corazones, la apatía, la insensibilidad. La palabra va a discernir todas nuestras motivaciones. La falta de respuesta activa al mensaje del Evangelio es
desobediencia. A veces no vemos porque no somos obedientes al mensaje del Evangelio. Y aquí dice que la palabra lo expondrá todo, que nosotros tendemos a ocultar, pero Dios a exponer. Así que la pregunta para todos nosotros es esta: ¿cómo está operando en ti la manifestación del reino? ¿Qué significa el reino para tu vida? ¿Pueden decir el que tienes a tu lado, tu esposa, tus hijos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, que en ti se ha manifestado de alguna forma el reino? ¿O más bien somos un obstáculo, somos alguien que lo ha apagado, somos personas que lo encerramos con indiferencia, que lo arrinconamos, que no lo compartimos? Si somos conscientes además que estamos nosotros también en una tierra de sombra de muerte y de oscuridad, tendríamos que manifestarlo, lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos, lo que hemos escuchado. Deberíamos decir que hoy es día de buenas noticias y que nosotros no deberíamos ocultar o esconder, porque el mundo que está ahí fuera necesita el Evangelio, necesita la luz, necesita la luz del Rey. Y ejemplo nos han dado estos hombres, tanto los apóstoles como los oyentes del Evangelio en Roma, porque ellos arriesgaron sus vidas por el Evangelio. Además es importante que sepamos que opera desde dentro hasta afuera, hacia afuera. El Evangelio, la luz del Evangelio, es en el corazón, opera en el corazón, con él es con el que creemos para salvación, y después opera en nuestra boca, opera en nuestra lengua, confesaremos para justificación. Por lo tanto, no estamos hablando aquí de legalismo, no estamos hablando de activismo, porque uno no puede dejar de ser aquello que es, no puede dejar de manifestar lo que ha oído y lo que ha conocido. Así que pasando a la segunda sección, a continuación en el versículo 23, Jesús les dice, y utiliza una de sus expresiones más favoritas: el que tiene oídos para oír, oiga. Mira, es una expresión de las más favoritas de Jesús, pero a la vez es desafiante. Lo usó por primera vez cuando terminó de hablar de la parábola del sembrador y la vuelve a utilizar otra vez. En ese momento estaba hablando a las multitudes, pero ahora a este pequeño círculo. Así que, cuidado. ¿Por qué? Porque es posible también estar en este pequeño círculo de los que están escuchándole al Señor y, sin embargo, estar autoengañado. Cada uno de nosotros deberíamos examinarnos a nosotros mismos estas advertencias, si tenemos oídos para oír. ¿Y qué es lo primero que se requiere para poder oír? Pues lo primero es humildad, que es todo lo opuesto a la soberbia, ¿no? Al hombre que es sabio en su propia opinión. Y también someternos a la autoridad de Cristo, que es quien está hablando. Estas dos cosas se requieren también para oír con atención. La palabra que utiliza aquí en el griego, la palabra oír, es la palabra akouo. Y akouo se refiere especialmente a oír la voz de Dios. Y en toda esta sección Cristo la va a utilizar en 3 ocasiones en el griego original. Así que los prepara para que se examinen y para que respondan a estas palabras. Oye, si alguno que hay aquí tiene oídos para oír, el misterio del reino les está diciendo, escuche. Y llegados a este punto podemos decir que el que es de Dios, las palabras de Dios oye el testimonio de la verdad. Oye, además, comprendiendo. Y esa comprensión no es estéril, porque necesariamente tienen que venir resultados. Y el primero de ellos, el primer resultado, es que Cristo se transforme en el objeto de nuestra atención, que Él debe ser, como por decirlo, debería ser la ansiedad de nuestra vida, debería ser nuestra meta. El que es de Dios, las palabras de Dios quiere oír, pero además las quiere comprender. Y oír y comprender conllevan otra cosa, además, que es nuestra responsabilidad a lo que se nos ha dicho, que es nuestra obediencia. En otra ocasión Jesús dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Esto para mí es lo que significa el que tenga oídos para oír, oiga. Es decir, les está diciendo, ¿es el evangelio del reino, es el reino lo suficientemente atractivo para tus oídos como para seguir escuchando? Y si es necesario, nos taparemos los oídos
para no escuchar las voces de aquellos que nos gritan que este camino no lleva a ninguna parte, que muchos lo han andado, que no merece la pena continuar en él, que es duro, que lo perdieron todo. E incluso, si os acordáis de la novela del progreso del peregrino de Bunyan, el personaje de la novela cristiano, cuando sale de la ciudad de destrucción, sus vecinos le gritan: ¡regresa, regresa! Y él, ¿qué es lo que hace? Se tapa los oídos y siguió corriendo, gritando vida, vida eterna. Así que esto también es lo que significa tener oídos para oír. Cualquier hombre va a evaluar lo que oye y comprende que lo que está en juego es muy importante para su alma y como consecuencia actuará en consecuencia. Si miramos a los versículos que acabamos de leer, pues querremos también ser la luz que Cristo manifestó para otros. Y si miramos a los versículos que seguirán a continuación, querremos seguir con el corazón conectado, atentos a la palabra de Dios. Queremos estar en ese modo escucha. Entonces, cada vez que oímos el Evangelio, lo que estamos haciendo es respondiendo. Estamos diciendo algo, ¿sí? Estamos diciendo, sí, esto que oigo merece la pena escucharlo. Estamos posicionándonos dentro o fuera. Si lo que oigo me atrapa y lo considero, entonces, pues lo escucharé. Si no, pues lo olvidaré. Cuando oímos, ya estamos tomando decisiones. No lo olvidemos. Acordaos de los tipos de tierra, de la parábola del sembrador. Todos oyeron, pero como no valoraron lo suficientemente, como no le dieron el valor que tenía a lo que estaban oyendo, como consecuencia de las pruebas, como consecuencia de los afanes, como consecuencia de todas las cosas que los agobiaron, después quedaron sin lo que tenían, no perseveraron. Y también hay una gran diferencia entre oír de forma sincera y oír de forma superficial y no comprometida. Apartar solamente los momentos para oír la palabra de Dios al domingo por la mañana no es bueno, porque al final acabaremos convirtiéndonos en legalistas, en ritualistas, y no nos diferenciaremos mucho de los fariseos que solamente que les gustaba exhibir su justicia, ¿no? A nosotros como iglesia, aquí se nos está diciendo que se nos ha manifestado, se nos ha confiado el reino y el rey. Así que la primera tarea para nosotros es preparar nuestros oídos y cerciorarnos que estamos escuchando verdaderamente, que somos conscientes, que estamos respondiendo a lo que ya estamos oyendo activamente con un sí o con un no. Y otra vez, me gustaría decir que no existe tal cosa como el tal vez, más adelante, aún no es el momento de responder, hay tiempo. Otra cosa bien distinta es la comprensión gradual. La comprensión sí puede ser gradual, pero la intención del corazón no. Si el oír lo que estamos oyendo no va acompañado con la fe, se perderá. Por estas cosas, muchas personas, cuando dicen también, hay muchas personas que presuntuosamente dicen, bueno, es que esto ya lo sé, esto ya lo oí, esto ya me lo han dicho tantas veces, pero por estas cosas, por desdeñar de esta manera la palabra de Dios, también muchas personas se enfrían, muchas personas sin saberlo desconectan del Evangelio y han perdido el valor, el poder que tiene el Evangelio para salvar, para perdonar, para sus necesidades, ¿sí? Por tanto, cuídate cómo oyes y cómo respondes. Así que, por eso, acouo debería ser el lema de nuestras vidas, escuchar con mucha atención. Al final, todo lo que oímos va a acabar moldeando nuestro pensamiento, va a acabar anidando en nuestro corazón, va a hacer que tomemos decisiones en función de todo esto que oímos. La fe misma, dice Romanos, viene por el oír, viene por acouo. Y luego repite otra vez la palabra otra vez. Y el oír por la palabra de Dios. Así que aquello a lo que expones tus oídos acabará controlando y hasta decidiendo lo que seremos. Por tanto, todos aquellos que tienen oídos para oír la voz de Dios, Jesús les va a decir más cosas a continuación, en el versículo 24 y 25. Jesús les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aun se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aun lo que tiene,
se le quitará. Ahora vemos cómo el Señor otra vez usa en este mismo pasaje la misma palabra, la vuelve a repetir otra vez, la famosa palabra, akouo, pero ahora le dice, mirad cómo oís. Con ello el Señor no solamente está repitiendo la misma idea, sino que está profundizando en la misma. Ahora ya no solamente es oír, ahora es mirar lo que oís, es decir, prestad mucha atención. La palabra mirar, como todos sabemos, va más allá de lo físico en este contexto, porque nosotros no podemos ver lo que alguien está diciendo físicamente. Las palabras que salen de la boca no las podemos ver. Pero sí que hay unos ojos en nuestro corazón que pueden mirar eso que otra persona está diciendo. Así que el Señor es como que les está diciendo, si habéis abierto vuestros oídos, si vuestros corazones están listos para mirar, entonces podréis ver una realidad espiritual. Si nos fijamos bien ahora en estos dos versículos, en el 24 y en el 25, el Señor está hablando como un maestro judío hebreo. Está utilizando una forma de enseñanza que se utiliza mucho en Salmos y en Proverbios, que se llama el paralelismo hebreo. Esto es típico de los Salmos, es decir, Jesús está reforzando la misma idea, hablando de la misma idea dos veces, como diciendo la misma idea de forma paralela. Al repetir y recalcar y reforzar esa idea, esto hace posible que podamos entender mejor. Y ahora conviene también reflexionar un poco acerca de nuestra cultura, de la sociedad en la que vivimos. Ocurre que no nos ha enseñado mucho la práctica de la meditación. Para nosotros la práctica de la meditación es una disciplina un poco olvidada. En cambio, los puritanos utilizaban mucho y muy bien esta práctica, pero nosotros o no la hemos aprendido o la hemos ido olvidando a lo largo del tiempo. La meditación se nos hace cuesta arriba, por eso la repetición, por eso el paralelismo, por eso esta forma de enseñanza que utiliza aquí Jesús, los sinónimos, son muy apropiados. La sociedad de nuestros días, además, podemos decir que es la sociedad, y si utilizáramos una palabra para describirla, podríamos decir que es la sociedad de la prisa, ¿no? En el lenguaje popular se dice que las prisas son del diablo, y yo creo que esto es acertado. Y por causa de estas dos cosas, de que no estamos entrenados en la meditación, y por causa de las prisas, no miramos lo que oímos. Es decir, no lo meditamos, no lo rumiamos, nos hemos vuelto muy superficiales. Y podríamos decir que no, es que nosotros somos personas muy prácticas, queremos ir a lo práctico directamente. Pero esto es una mentira, porque no mirar lo que oímos, no meditarlo, no rumiarlo, no es nada práctico. La falta de esta meditación, que viene a continuación de oír, nos impedirá ver las realidades espirituales que el Señor nos muestra en nuestro corazón. Así que Jesús los está llamando a utilizar bien los oídos, que por cierto, como dijimos en la introducción, son dos, ¿no? Les está diciendo que se pongan en ese modo escucha. Los llama a ser humildes, a inclinarse, a someterse a la autoridad de quien está hablando y finalmente a disponer el corazón para considerar las consecuencias eternas que tiene la voz de Dios para el alma. Esto para mí es lo que significa mirad lo que oís. Y este es el lenguaje, además, que Dios ha estado utilizando a lo largo de las Escrituras, por medio de los profetas, de principio a fin. En el Antiguo Testamento hay constantes advertencias por parte del Señor para que su pueblo atienda a sus palabras, para que el hombre atienda a lo que Dios tiene que decirle, hasta el punto de utilizar figuras como inclinar el oído. Fijaos, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Y otra vez, escucha, Israel, el Señor tu Dios uno es. Oíd esto, casa de Jacob. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y así, etcétera, etcétera, en todo el Antiguo Testamento. Ahora Jesús añade algo más. Mirad pues lo que oís. Y dice, con la medida con que midáis se os medirá. Jesús ahora les dice que nosotros
que ellos iban a medir, que nosotros medimos. ¿Y qué es eso que podemos medir? No está hablando de un metro, que vamos a sacar el metro y vamos a empezar a medir las cosas. Nosotros podemos medir pues nuestras acciones, las decisiones que vamos a tomar en nuestra vida, los hechos, pero aquí el Señor lo dice especialmente que nosotros podemos medir después de oír. Como ya dijimos, estamos tomando decisiones con lo que estamos oyendo. La idea, pues, parafraseada sería esta. Cuando el Señor está diciendo, mirad cómo oís, prestad atención, significa que eso que estamos oyendo lo vamos a medir. Es decir, vamos a decidir qué haremos con esto que estamos oyendo. Y lo que hagamos con esto que estamos oyendo tendrá consecuencias espirituales eternas para nuestras almas y para las de otros. Por lo tanto, somos responsables de lo que hacemos con lo que escuchamos. Además, como ya se explicó, y explicó bien Adrián en la primera parábola, es necesario que comprendamos que para entender todas las parábolas del reino era necesario comprender dos doctrinas, la doctrina de la gracia y la doctrina de la responsabilidad humana. Y en esta parábola, aquí, en estas que acabamos de leer, se encuentran también las dos. La gracia de Dios se ve en que Jesús vino a revelarse, a manifestar el reino, el rey y el carácter de Dios. ¿Y esto qué es? Esto es pura gracia. La luz fue dada gratuitamente. No era porque ellos la merecían o porque nosotros la merecemos, sino porque Él es bueno. Pero también vemos la responsabilidad. Ellos eran llamados a oír, a responder, rindiéndose, humillándose, arrepintiéndose, y eso, todo eso, iba a tener consecuencias. ¿Cuál era la primera consecuencia? Que la medida con que usemos se usará también para medirnos a nosotros. Con la medida con que midamos, se nos medirá a nosotros. Es lo que dice aquí Jesús. Con la medida con que midáis, se os medirá. Esa medida determinará nuestra recompensa o nuestra falta de ella. La buena tierra, que recibe la semilla, había recibido la semilla. Cristo estaba desvelando ese misterio. El Espíritu los había iluminado para que entendieran y comprendieran. Se les da discernimiento y por lo tanto ahora a ellos les está diciendo que son responsables de lo que hagan con eso que han oído. El valor, por lo tanto, de lo que demos a lo que oímos va a volver a nosotros. Si consideras que estar en el reino de Dios es la gracia más maravillosa que se le puede dar a un hombre aquí en esta tierra, si lo valoras de esta forma, entonces esa medida se va a utilizar contigo. Entrarás en el reino, sino y más se te añadirá más entendimiento. Aquí, por tanto, ¿qué estamos encontrando? Una advertencia, mirad cómo oís, y una promesa. Con la medida con que midáis, se os medirá y aún se os añadirá. Y como ya hemos dicho, el mayor obstáculo para no escuchar bien es la incredulidad. Por eso el oír, como hemos dicho, tenía que ir acompañado de fe. Así que el llamado aquí es doble. Atended, evaluad, considerad, poneos en modo escucha y después sed responsables con lo que habéis recibido porque todo esto tendrá consecuencias eternas para vuestras almas. Ahora, un corazón tocado por la gracia, al que se ha manifestado el misterio del reino de Dios, no va a haber aquí un mandamiento imposible, una norma inalcanzable, sino que por el contrario se va a gozar. Primero, se va a asombrar de que haya sido iluminado, se va a aferrar a esa promesa que se le está dando y va a valorar que el reino es una recompensa inmensa. Es como decir, mira, el rey me ha llamado, me está dando esperanza en medio de la oscuridad, seguridad en medio de la incertidumbre de esta vida, perdón de pecados en lugar de la condenación, vida eterna en lugar de la muerte. Y además, se nos añade más, la dignidad de entrar, de estar en este reino, de vivirlo, de reflejarlo y de proclamarlo. Y decir otra cosa, que dentro de este círculo íntimo de discípulos, acordaos que había también algunos que podemos llamar, de los que podríamos, o a los que solemos llamar cristianos nominales, es decir, simples simpatizantes, cercanos, pero
recordamos cada uno de nosotros uno de esos nombres más conocidos, Judas mismo, ¿no? Así que ahora nos tenemos que preguntar a nosotros mismos, después de todo esto que hemos escuchado, si hemos entendido y hemos comprendido, si el Espíritu Santo ha abierto nuestro entendimiento, si somos conscientes de lo que hacemos con lo que oímos, volverá a nosotros y nos medirá a nosotros y nos hará dignos o indignos del reino, porque nosotros no lo valoremos con el valor que tiene. Podemos preguntarnos, ¿es el reino para ti una realidad en tu vida? ¿Estás fuera? ¿Estás dentro? ¿Lo vives? ¿Cuál es tu relación con el cuerpo de Cristo visible local aquí en la tierra? ¿Es simplemente un complemento o es realmente tu familia? Si tienes ese oído que percibe y que entiende estas cosas, entonces también entenderás que tienes y que tenemos la responsabilidad de vivirlas, de compartirlas y de reflejarlas. Y si no respondemos a las palabras de Jesús con fe, con humildad, con hambre y con obediencia, entonces esa misma palabra va a traer juicio al que oye negligentemente, porque Jesús dice, porque al que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Parece como que la palabra de Jesús es un enigma, como si fuera un trabalenguas, pero en realidad lo que Jesús quiere hacer aquí es quitar toda ilusión vana de la mente del hombre que no recibe el reino con fe, que no valora la palabra con el valor que tiene. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuál es la manera en que Jesús desengaña al que se engaña a sí mismo? Lo despierta de esa ilusión. Le dice, el que no tiene es alguien que cree que tiene algo, pero eso que ha oído y que no ha medido y no le ha dado el valor que tenía, le es quitado. Así que Jesús es como que sacude al hipócrita con una dosis de realidad para que vea que perdió lo que oyó, porque no tiene oídos, porque no se inclinó con humildad para ver con el corazón, porque no acabó midiendo mal, valorando mal, no tuvo en cuenta las consecuencias eternas de lo que se le estaba diciendo, fue imprudente a lo que escuchó. Pero escuchad, estas no son palabras de condenación del Señor, son palabras de misericordia, para hacernos ¿qué? ¿Despertar? No, cuando el Señor nos dice, al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará, es para sacudirlo, para que despierte, para que decirle, atención, oye, es muy importante, lo que te estoy diciendo tiene consecuencias eternas para tu alma, y no solamente para ti, sino para los que están contigo. Para los discípulos y para los hermanos de Roma, y para todos nosotros, la luz del Evangelio del Reino, que habían de recibir, además requería que Cristo entrara en las tinieblas, que Cristo entrara en la oscuridad. Solamente de esta manera, cuando Cristo entró en las tinieblas, cuando Cristo entró en la oscuridad, la plenitud, la manifestación de la gloria de la cruz de Cristo trajo esa luz en todo su esplendor. Antes que Jesús ascendiese a la cruz, en él fue al revés. En lugar de él tuvo, pero a él le quitaron, hasta le desnudaron para que nosotros tuviéramos, para que tuviéramos la gracia, para que tuviéramos la misericordia. Cuando los principales sacerdotes se burlaban de él estando en la cruz y le decían, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos, para que veamos. Pero él no descendió, sino que paradójicamente, a diferencia de lo que le está diciendo aquí a los discípulos, que una luz se enciende para ponerla en el candelero para que todo el mundo vea, él fue alzado sobre esa cruz para que sobre él cayese la más densa oscuridad y tinieblas, porque él en ese momento estaba pagando por todos nuestros pecados. Dice además el Evangelio de Marcos más adelante que cuando vino la hora sexta hubo tinieblas y oscuridad sobre toda la faz de la tierra. Y fue de esta forma que la luz de Cristo, el que estaba manifestando el reino, el mismo Rey, entró en las tinieblas y en la densa oscuridad. Y estando en esa oscuridad opresiva, él clamó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y fue un gentil, un centurión romano, el primero en ver esa gran luz y proclamar verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y luego vimos que le pusieron en una
cueva, en un sepulcro, para mantener aún su cuerpo en la oscuridad, sin luz de ningún tipo. Pero como dice Jesús que no hay nada oculto que no salga a la luz, ni escondido que no haya de ser manifiesto, por el poder del Espíritu Santo y la resurrección, vimos la luz nuevamente de Cristo, la luz de su resurrección. Concluyendo, hermanos, la parábola de la luz que se ha de colocar en el candelero para que alumbre está ilustrando con una sencilla metáfora que el reino no podía permanecer más ni esconderse. Cristo se lo estaba manifestando, a nosotros se nos ha manifestado. Lo que de Dios se conocía, a todos nosotros nos ha sido manifestado desde la creación del mundo. Durante largos años, nosotros, ¿qué hemos estado haciendo? Apagando, ocultando, escondiendo la gloria de Dios, viviendo para nuestra propia gloria, para nuestros propios deseos, para nuestros propios intereses. Lo que hemos estado haciendo ha sido ocultar y esconder la luz resplandeciente de su gloria. Pero ahora a nosotros, a la Iglesia, se nos ha reflejado, se nos ha concedido, se nos ha manifestado el misterio del reino, el misterio del Rey, el Hijo del Dios encarnado, y nos ha trasladado de la oscuridad al reino de su Hijo amado. Ya no está más oculto en nosotros y nosotros no podemos seguir guardándolo, ni manteniéndolo, ni reteniéndolo, ni esconderlo, lo tenemos que manifestar. Las implicaciones de que no hay nada oculto que no haya de ser revelado, ni escondido que no haya de salir a la luz son muchas, porque habrá un día en que el Rey juzgará los secretos escondidos de los corazones de todos los hombres y todo se hará manifiesto, porque la palabra de Dios lo manifestará todo y se nos pedirán cuentas, seremos responsables, somos responsables de lo que hemos oído. Nosotros tendemos a esconder, como hemos dicho, pero Dios lo expondrá todo. El que tiene oídos para oír, oiga. El que es de Dios, quiere decir el Señor que las palabras de Dios oirá, las recibirá, las entenderá, las comprenderá y las pondrá en práctica, se pondrá en ese modo escucha. Cuando se te entrega algo muy valioso, primero, ¿qué haces? Te sorprendes de que se te haya concedido, te maravillas de la gracia inmerecida de Dios y finalmente rebosas de agradecimiento y de entusiasmo, porque no hay otra cosa más impresionante en este mundo que haber tenido un encuentro personal con Cristo. Con la medida con que midáis se os medirá. Lo que hagamos con esto que se nos ha dado, con lo que estamos oyendo, tiene consecuencias eternas para nuestras almas y para las de los que están a nuestro alrededor. Si asentimos con fe y humildad a lo que Cristo nos ha manifestado, si lo hemos valorado, entonces se nos ha concedido la salvación, se nos ha concedido el perdón de pecados, se nos ha concedido la entrada en el reino de Dios. Y finalmente, al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Para los que no han tenido oídos hasta hoy para escuchar las palabras de arrepentimiento a las que el Señor nos está llamando en el Evangelio de Marcos, de perdón de pecados, de la oferta de la vida eterna, que por gracia se nos ofrece en Él, entonces, para aquellos, ven y arrepiéntete y entrarás en el reino de Dios. Agradecerás que este es un regalo inmerecido, que no es una gran carga, sino que es un enorme privilegio y una gran responsabilidad compartirlo, vivirlo, manifestarlo. Pero claro, si lo despreciamos, si no le damos el valor que tiene, si decimos que no merece la pena, que hay muchas cosas de las cuales ocuparnos aquí y ahora, de que el reino y la Iglesia pueden esperar para otro momento mejor, no nos hacemos dignos de ese reino. Entonces, arrepintámonos, porque el primer pecado de todos es oscurecer la gloria de Dios, no vivir para Él. Por eso, si esta es nuestra situación, arrepintámonos y concluimos. La Iglesia es esa manifestación visible aquí en la tierra del reino de Dios. Y para todos nosotros, pues no deberíamos de ser meros simpatizantes u oyentes, ¿no? Sino miembros que se someten a la completa soberanía de Dios. Amén. Amén. Oramos. Padre, queremos darte muchas gracias por el amor que has tenido con nosotros, con cada uno de nosotros, por habernos iluminado, por habernos sacado de nuestra oscuridad, de las tinieblas, por revelarnos quién es Cristo, por revelarnos tu carácter, que tú amas al pecador, que hay vida eterna, que tú nos sacas de las tinieblas en las que está nuestra vida. Y por eso, Señor, queremos darte muchas gracias, pero también queremos aprender lo que nos has mostrado hoy, que todo esto que hagamos con lo que hemos oído va a tener consecuencias eternas en nuestra vida, que somos responsables de todo esto que hemos recibido, pero que también hemos recibido una gracia que es inmerecida,
una gracia que nos cubre, que nos guarda, que nos protege y que nos salva. Y te damos muchas gracias por todo ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.